Buenos días a todos, feliz Día del Padre, qué gusto saludarles. Gracias a Dios que nos permite estar juntos para celebrar a los papás, para dar gracias a Dios por sus vidas en este Día del Padre. Los felicitamos a todos. Les mandamos un abrazo cordial, tanto a quienes están en el auditorio como a quienes se encuentran también conectados a través del Zoom. Y bueno, para celebrar a los papás, vamos a tener la segunda parte de la conferencia que justamente iniciamos el Día de la Madre, el 12 de mayo de este mismo año. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta conferencia que dejamos pendiente, que se llama Amando y criando a nuestros hijos de forma saludable. En la segunda parte, ¿verdad? Vamos a contestar a esta, pues vamos a ver qué significa esto, qué significa amar. Amar y criar a nuestros hijos de forma saludable. Cuando tuvimos la primera parte de esta conferencia, aprendimos las 4 primeras cosas, ¿verdad? De cómo le hacemos para nosotros amar y criar a nuestros hijos de forma saludable. Vamos a recordarlos muy brevemente cómo lo hacemos y aprendimos ya que lo hacemos asumiendo plena responsabilidad sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestro cónyuge, sobre la vida de nuestros hijos. Y esto lo hacemos primero aceptando nuestras circunstancias, renunciando a esta tendencia que tenemos a culpar a los demás, asumiendo el liderazgo que cada uno de nosotros tenemos, ya sea como papás o como mamás. En segundo lugar, ya aprendimos que esto lo hacemos amándolos, protegiéndolos, sirviéndolos y enseñándoles la palabra de Dios como líder espiritual de nuestro hogar. Y esto ya aprendimos, ¿verdad? Que esto lo logramos pues expresándoles amor, cuidándoles y proveyéndoles y asegurándonos también que aprendan los principios de Dios para sus vidas. También aprendimos, ¿verdad?, la necesidad de serle fiel a nuestro cónyuge, amándola, honrándola, estando dispuesto a dar nuestra vida por ella, como Jesucristo lo hizo por nosotros, y en el caso de las mujeres, respetar al marido, respetar al esposo. Ya aprendimos también que en esta dualidad que hay en el matrimonio, el hombre le muestra amor a su esposa y la esposa le muestra respeto incondicional a su esposo cada día. Y número 4, ya aprendimos también que esto lo logramos bendiciendo a nuestros hijos, enseñándoles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que esto en la práctica lo hacemos dándoles palabras de afirmación, lo hacemos guiándolos a que tengan una relación con Dios al aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y ayudándolos para que ellos en su vida, en sus decisiones, puedan poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Estas fueron las cuatro recomendaciones prácticas de cómo nosotros logramos amar y criar a nuestros hijos de forma saludable. El día de hoy vamos a estudiar otras más y pues vamos a ver 4 más. Sí, vamos así que les invito para que tengan listo su boletín, si, quienes están en el auditorio tengan listo una pluma, un lápiz, algo con que tomar notas, y a los amigos del Zoom, pues para tomar notas en una libreta o para hacer captura de pantalla. Vamos al punto número 5. La quinta forma a través de la cual amo y crío a mis hijos de forma saludable es instruyéndolos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. ¿Sí? La repito, instruyéndolos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Esto quiere decir que parte de la tarea fundamental tan importante para como papás y como mamás que tenemos hacia nuestros hijos es hacerles entender desde pequeños que ellos están bajo autoridad, al igual que nosotros también estamos bajo autoridad. ¿Sí? Y esto sería el primer punto muy práctico, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo los instruimos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente? Les enseñamos a que vivan en sujeción. Es muy importante que nuestros hijos puedan entender
que no solamente mientras son niños van a estar bajo autoridad, sino que a lo largo de su vida siempre va a haber autoridad sobre ellos. Quizá en algún momento ellos también lleguen a ser autoridad, pero aun cuando sean autoridad, siempre va a haber una autoridad mayor. Y esto es importante porque ahora lo que vemos es de que muchos niños, ¿verdad? No ven a sus padres como una autoridad, ¿sí? O no son capaces de respetar a sus maestros, o no son capaces de respetar a los directivos de las escuelas. Y hay muchos problemas, ¿verdad? Pues de desobediencia en muchas escuelas, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros les enseñemos, ¿verdad? Que Dios ha puesto en esta tierra tres autoridades. ¿Cuáles son las tres autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra? Primero, los papás. Nosotros los papás tenemos autoridad de parte de Dios dentro del marco, en el contexto de nuestra familia. La otra autoridad puesta por Dios es el gobierno. Y aunque no estemos de acuerdo con el partido político o con la tendencia ideológica o lo que sea, ¿verdad?, de nuestras autoridades, nosotros tenemos que entender que el gobierno es una autoridad que también ha sido puesta por Dios. Y también, ¿verdad? La iglesia. La iglesia también es una autoridad. Los líderes de la iglesia son autoridad. Y esto quiere decir entonces que nosotros, pues siempre vamos a estar bajo esta autoridad, bajo la autoridad de nuestros padres, bajo la autoridad de nuestros gobernantes y bajo la autoridad de los líderes de la iglesia. Y es importante que nuestros hijos lo aprendan desde pequeños. Y es nuestra responsabilidad como papás ayudarles a que aprendan a respetar las autoridades que provienen de Dios. Y esto es bíblico. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, léanlo junto conmigo, lo tienen ahí en su boletín y en la pantalla. Todos deben respetar la autoridad del gobierno. A ver, aquí subrayen la palabra todos, porque aquí en todos, pues estamos incluidos todos. Todos debemos de respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. ¿Sí? Y esto ya lo platicábamos en semanas anteriores. Dios le da autoridad incluso, ¿verdad?, a personas que son malos gobernantes para cumplir sus propósitos eternos y los planes que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Pero algo que tenemos que reconocer es de que Dios es quien les ha dado esa autoridad. Seguimos leyendo, dice, los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Ciertamente, ¿verdad? Como lo he dicho en varias ocasiones recientemente, quizá no estemos de acuerdo con el candidato que ganó, quizá no estemos, quizá nos encontremos desesperados, ¿verdad? Porque ganó tal o cual partido, pero a final de cuentas, ¿verdad? Los gobernantes, como ya hemos aprendido, han sido puestos por Dios. Otra manera de ayudar a nuestros hijos a honrar a las autoridades es ofreciéndoles en el marco de nuestra casa reglas y consecuencias. En otras palabras, lineamientos claros y sencillos que le permitan a nuestros hijos, ¿verdad? Saber exactamente cómo dirigirse, que sepan cuál es el camino, ¿verdad? El camino a seguir, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomen en su vida. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aquí te voy a invitar para que subrayes la palabra instruye al niño. ¿Qué significa instruir al niño? Darle instrucciones, que sepa cuáles son las instrucciones en el camino que tiene por delante y que van a acompañarle por el resto de su vida. Por eso la tarea que tenemos como papás y como mamás es ofrecerles un marco, una estructura de instrucciones, de reglas que ellos deben de seguir en su camino. Las reglas son buenas para ellos porque las reglas les dan seguridad en su vida. Y tienen también que aprender que si no siguen las instrucciones, esto va a traer consecuencias negativas a sus vidas, ¿verdad? Por eso es importante que cuando ellos se equivoquen, cuando los hijos se equivoquen, ¿verdad? Ciertamente nosotros los perdonamos, como nos enseña la palabra de Dios a perdonar, pero sí es importante que nosotros
los dejemos que paguen por las consecuencias de sus decisiones, porque esto les va a ayudar a desarrollar su carácter y a tener mayor responsabilidad. Y la otra cosa que es fundamental y que es una tarea que Dios nos ha encargado a todos los papás es que nosotros les enseñemos a obedecer. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículos 9 al 11, que lo tienen ahí en las pantallas o en su boletín, dice, todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. ¿Ok? Entonces aquí en este versículo nosotros aprendemos acerca de la paternidad de Dios, Él cómo es Él como nuestro Padre, pero también aprendemos cómo nosotros debemos de imitar o cómo nosotros imitamos al Padre Celestial en la manera en la que nosotros disciplinamos a nuestros hijos. ¿Sí? Acuérdate que la palabra disciplina muchas veces es confundida con castigo, pero la disciplina realmente no tiene que ver con el castigo, porque el castigo tiene que ver con el enojo, tiene que ver con la penalización y la disciplina tiene que ver más bien con la corrección, tal y como dice aquí el versículo, con corregir el rumbo de nuestra vida. En otras palabras, si nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están caminando en el camino incorrecto, nuestra tarea es disciplinarlos para que corrijan el camino y puedan ir por el camino correcto. ¿Sí? Por eso hablamos de instrucción, de darles las instrucciones correctas de cuál es el camino que deben de seguir. Ahora, yo creo que definitivamente la principal instrucción que nuestros hijos deben de aprender es obedecer. ¿Sí? Esa es la primera regla que deberíamos de tener en casa. Obedece siempre a la primera y de buena gana a tus padres, en aquello que es correcto, por supuesto. ¿Ok? Pero esa es una regla muy importante. ¿Sí? Se obedece a la primera y se obedece de buena gana. Hay muchos niños hoy que no saben obedecer. Y está pasando el tiempo, están pasando los años y los padres no se están asegurando de que aprendan a obedecer. Si tu hijo no obedece a la primera y de buena gana, entonces lo que tú le has enseñado es a ser desobediente. Y algunos esperan hasta que ya son adolescentes para tratar de enseñarles a obedecer. Y es muy probable que en la adolescencia, ¿verdad? Ya no haya las condiciones para que te escuche y que aprenda a obedecer, ¿sí? No podrá ser su mayor influencia en su vida toda la vida. Hay que disciplinarlos, ¿verdad? En el tiempo correcto cuando no obedezcan. No estoy hablando de golpear niños, no estoy hablando de pegarles, no estoy hablando de actuar en enojo, estoy hablando de disciplinar. En otras palabras, tranquilamente le das instrucciones, le explicas el camino correcto, le explicas cuál no es el camino correcto y de esta manera lo disciplinas. Disciplinar quiere decir que te aseguras que aprenda buenos hábitos saludables para su vida. Vamos al punto número 6. En el punto número 6, que nos va a ayudar a amar y a criar a nuestros hijos de forma saludable, ¿verdad? Este es un punto también muy bueno, muy interesante, sobre todo para los papás que trabajan. Una manera de amar y de criar a nuestros hijos es trabajando diligentemente para proveer para las necesidades de la familia. ¿Sí? El poder trabajar diligentemente para proveer para las necesidades de la familia. El trabajo duro, trabajar duramente, es un extraordinario ejemplo para nuestros hijos. Cuando nosotros trabajamos con flojera o no cumplimos con nuestras responsabilidades, no cumplimos con nuestras tareas, hacemos lo menos posible,
faltamos y llegamos tarde al trabajo. Esto lo aprenden nuestros hijos y ellos lo van a replicar. Por eso, si ellos ven que nosotros trabajamos diligentemente, trabajamos sin flojera, que no transamos en nuestro trabajo, que hacemos nuestro mejor esfuerzo, que trabajamos con excelencia, ellos también lo van a replicar. Recuerda que nuestros hijos aprenden mayormente de nuestro ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿y cómo le hago para trabajar de esa manera? Porque la realidad es de que muchas personas en los trabajos, en los lugares donde nosotros trabajamos, trabaja o hacen como que trabajan, ¿verdad? Trabajan con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? No, hacen las cosas al la y se va. ¿Cómo yo puedo lograr a trabajar con excelencia? Bueno, la clave, el secreto está en que, en a quién le dedicas tu trabajo, ¿sí? Si tu trabajo se lo dedicas a Dios y Él se convierte en tu nuevo jefe, entonces seguramente lo vas a hacer de la mejor manera posible. De hecho, la palabra de Dios dice en Colosenses 3:23, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Subraya donde dice, cuando hagan cualquier trabajo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de tu trabajo, o sea, tu área laboral donde te pagan, pero también aquí estamos hablando del trabajo de la casa, del trabajo que tienen que realizar los estudiantes para hacer sus tareas, sus evaluaciones, su estudio, ¿verdad? Del trabajo que se hace en familia, ¿verdad? Que se reparte en familia. Dice la palabra de Dios, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón. ¿Qué quiere decir de todo corazón? Con ganas, con entusiasmo. Háganlo, ¿verdad? De la mejor manera posible. Háganlo con pasión. Háganlo con fervor. ¿Y cómo se logra esto? Ah, pues aquí está la clave. Háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor. ¿Ok? Entonces tenemos que reenfocar nuestro trabajo. Si en mi trabajo yo tengo un jefe, ¿verdad? O una jefa que no inspira ningún tipo de liderazgo, es más, que es responsable de tener un pésimo ambiente laboral, aún así yo puedo esforzarme y yo puedo dar lo mejor de mí porque cuando yo reenfoco mi trabajo y ya no trabajo para mi jefe, ya no trabajo para mis compañeros, para mis maestros, para mis compañeros de la escuela, sino para el Señor, entonces me lleno de entusiasmo. ¿Sí? Justamente la palabra entusiasmo quiere decir eso, ¿verdad? Que estamos en Dios. En otras palabras, estamos llenos, ¿verdad? De una pasión por agradar y adorar a Dios a través de nuestro trabajo. Háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Ahora, hay dos extremos en cuanto al trabajo. Están aquellas personas que no quieren trabajar y que viven con mucha pereza, mucha flojera, ociosamente, ¿verdad? Y la Biblia habla de estas personas en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 11 y 12, donde dice, hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se ocupan en nada, son ninis, no trabajan, no estudian, no aportan, no se preocupan por trabajar, sino por estar pendientes de los demás. En otras palabras, solo están chismeando, están nada más viendo a quién perjudican, están viendo a quién critican. Y dice la palabra de Dios, a esos les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. Subraya la última frase que dice que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y sustento. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿verdad? Que lo tomemos en cuenta. Ahora, ese es un extremo, los que no quieren trabajar, los flojos, los perezosos. Pero también está el otro extremo, que son los adictos al trabajo. Aquellos que no paran nunca de trabajar, que nunca descansan, ¿verdad? Que trabajan 24 horas los 7 días a la semana. Y que incluso cuando uno les confronta de esta situación, dicen cosas como,
No, pastor, pues es que Satanás nunca descansa, ¿verdad? Por eso yo tengo que trabajar todo el tiempo. Bueno, eso es muy problemático, porque efectivamente Satanás nunca descansa, ¿verdad? Y yo realmente no me quiero parecer a Satanás. Yo me quiero parecer a Dios, ¿sí? Y Dios, cuando creó todo lo que hizo, trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Y además, en los 10 mandamientos, claramente nos ha enseñado, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Debemos de trabajar 6 días y descansar el séptimo día. Y que también, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús que nosotros debemos de dedicarnos a trabajar, pero también es importante descansar. Cuando yo descanso y no tengo esta mentalidad de que si no trabajo no como, ¿verdad? Entonces yo realmente estoy confiando en lo que dice Dios en su palabra. Por ejemplo, en lo que dice Salmo 127:2, que dice, pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Subraya donde dice, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. En otras palabras, Dios, cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, como es el descansar también, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. ¿Ok? Entonces, aquí no caigamos en ninguno de los dos extremos. Ahora, siguiendo en esta línea del trabajo, ¿verdad? Otra manera también de práctica, ¿verdad? Es proveyendo para la satisfacción de las necesidades de tu familia, ¿sí? Si tú ya no estás estudiando, entonces es importante que tú proveas para la satisfacción de las necesidades de tu familia, ¿verdad? Obviamente esto, ¿verdad? Es mucho más aplicable, ¿verdad? Es mucho más, tenemos mayor responsabilidad los papás, porque Dios nos ha encomendado la tarea de proveer para las necesidades de nuestra familia, pero es importante también que como papás, poco a poco le vayamos enseñando a nuestros hijos, desde que son niños, cuando son adolescentes, que también contribuyan a satisfacer las necesidades de la casa. ¿Verdad? Ciertamente, ¿verdad? Nosotros necesitamos asegurarnos de que nuestros hijos puedan estudiar, pero también ellos pueden llegar a contribuir en tiempo de vacaciones o aún en tiempo de clases, ¿verdad? Es bueno que, por ejemplo, los adolescentes comiencen a tener un trabajo de poco tiempo, que no los distraiga de la escuela y que les pueda ayudar también a comprar sus propias cosas. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las necesidades de la familia? Pues están las necesidades materiales, ¿sí? Pero no pensemos que si cumplimos con las materiales ya, pues ya estuvo, ¿sí? Hay otras necesidades también que nuestra familia tiene y que nosotros proveemos para nuestra familia, que son necesidades espirituales, emocionales, afectivas, intelectuales, recreativas. La Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios, ¿verdad? Desafortunadamente conocemos personas que, pues que en lugar de asumir su responsabilidad como proveedores, lo único que hacen es dejar a su familia a la deriva, materialmente, pero también en otras áreas de su vida. ¿Ok? Vamos al punto número 7. Este punto también nos va a ayudar a que nosotros, ¿verdad?, podamos amar y criar a nuestros hijos de forma saludable. Y es número 7, aprendiendo de mis errores, arrepintiéndome de mis pecados y andando en integridad, siendo un hombre, mujer responsable ante Dios. ¿Verdad? Aquí no les puse el espacio para que lo completaran, así que les voy a pedir que subrayen, ¿verdad? Errores, pecados y responsable. Errores, pecados y responsable. Ahora, ¿esto cómo se logra? Bueno, primero vamos a desglosar. Es muy importante que nosotros como papás estemos dispuestos a reconocer, aún delante de nuestros hijos o de nuestro cónyuge, nuestras equivocaciones y que tomemos las medidas necesarias para aprender las lecciones que tengamos que tomar. Todos nos equivocamos. No hay padres perfectos, eso ya lo hemos dicho muchas veces,
No hay padres perfectos. Tú no tuviste papás perfectos, ¿verdad? Y los que somos papás ahora no somos perfectos, nos equivocamos. El problema es cuando yo no reconozco que me equivoco. Y de esto hablábamos en semanas anteriores, cuando hablábamos de que la palabra de Dios nos enseña a que nosotros dejemos a un lado todo orgullo y seamos humildes. La persona, el papá humilde, es un papá que cuando se equivoca, reconoce su equivocación, ¿sí? Y es capaz de hablar al respecto, ¿sí? Hay papás que llegan a creer que si aceptan alguna equivocación, esto va a mostrar debilidad en sus vidas, pero es todo lo contrario. Realmente cuando nosotros reconocemos nuestras equivocaciones y pedimos perdón y nos disculpamos por las cosas malas que hemos hecho, esto no nos debilita, nos fortalece, ¿verdad? Cuando yo no reconozco que me equivoco y todos saben que me he equivocado, lo único que estoy haciendo es engañándome a mí mismo, como dice la Biblia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Subraya donde dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos mentimos a nosotros mismos y tratamos de mentirle también a los demás. En cambio, cuando reconozco mis errores y cuando estoy dispuesto a aprender de mis equivocaciones para no volverlas a cometer, eso me lleva a ser perfeccionado por Dios. Eso lleva a que le doy, ¿verdad? Le abro la puerta a Dios para que Él pueda perfeccionar mi vida, pueda mejorar mi vida y pueda ayudarme a cambiar. ¿Sí? A esto la Biblia le llama el proceso de santificación. Acuérdate que nosotros, los que tenemos una relación con Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos llamados santos, porque Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados y Él quiere seguirnos perfeccionando, Él quiere seguirnos santificándonos. Y es justo lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 12, cuando dice, cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. ¿Sí? En México nos han enseñado que los santos son personas que ya se murieron y que de alguna manera hay que rendirles, ¿verdad?, veneración. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que nosotros somos santos y que Dios quiere hacernos cada día más santos. Otra forma de lograr esto es viviendo en congruencia. Anótalo, viviendo en congruencia. ¿Qué significa vivir en congruencia? Bueno, esto tiene que ver con la integridad en mi vida, que es cuando todas las áreas de mi vida, todas las dimensiones de mi vida concuerdan entre sí. Sobre todo, concuerda lo que digo con lo que hago. ¿Sí? En otras palabras, ¿verdad? Ser congruente es que la verdad y la rectitud se conviertan en una característica nuestra, de tal manera que más que predicar con palabras, nosotros podamos predicar con el ejemplo para nuestros hijos. La Biblia lo dice de esta manera en Efesios 6:14. Léanlo conmigo. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia, o sea, la rectitud de Dios, los vistan y protejan como una armadura. Subraya verdad y justicia. Y subraya también donde dice, los vistan y protejan. En otras palabras, cuando yo soy íntegro, cuando yo soy congruente, no vivo de una manera en la iglesia y de otra manera en mi casa y de otra manera en el trabajo y de otra manera en la escuela. No tengo multitud de personalidades. Soy la misma persona en todos los lugares, pero además lo que digo corresponde con lo que hablo. Mis convicciones corresponden con mis acciones. ¿Ok? Vamos al último punto que quiero compartirles, ¿sí? Y el último punto es honrando a Dios, siendo fiel a su iglesia, obedeciendo su palabra y haciendo
su voluntad. Este es el último punto, ¿verdad? Que nos va a ayudar a amar y a criar a nuestros hijos de forma saludable. Vamos a desglosarlo, ¿verdad? Lo primero tiene que ver con adorar a Dios con mi vida. Esto lo logro adorando a Dios con mi vida. Ahora, nosotros hemos hablado muchas veces aquí en el Centro Bíblico de que Dios tiene 5 propósitos para nuestras vidas. Nosotros, ¿verdad? Queremos llegar a vivir apasionadamente como familia de la iglesia, queremos vivir apasionadamente para estos propósitos. El más importante de todos ellos se llama adoración. Y adoración quiere decir, ¿verdad? Más que cantar, quiere decir más que ofrendar, quiere decir que yo con toda mi vida pueda expresarle mi amor a Dios en todo lo que yo haga. En otras palabras, tiene un poco que ver con lo que ya habíamos hablado del trabajo. Cuando yo todo lo que hago se lo dedico a Dios y trato de expresarle mi amor a través de todo lo que hago, eso es justamente adoración. ¿Sí? Nosotros podríamos a lo mejor cantar canciones y levantar las manos y cantar muy emocionalmente, ¿sí? Pero no dedicarle el resto de nuestra vida a Dios. La adoración tiene que ver con toda nuestra vida. Tiene que ver con que nosotros le expresemos a Dios, le dediquemos a Dios todo lo que hagamos. La Biblia lo dice de esta manera en Romanos capítulo 12. Por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Subraya esto, entreguen todo su ser. ¿Sí? Eso es la adoración, entregarle a Dios toda mi vida, entregarle mi tiempo, entregarle mi agenda, entregarle mis finanzas, entregarle mi matrimonio, entregarle mis debilidades, entregarle todo como un sacrificio vivo a Dios. Sigo leyendo. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradar. ¿Sí? Subraya ahí donde dice ofrenda, que es su vida. ¿Ok? Nosotros adoramos a Dios cuando le ofrecemos nuestra vida como una ofrenda que está dedicada a Dios y que lo que buscamos es agradarlo a Él. Cerramos el versículo. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Sí? Nuevamente, vuelvo a insistir, aquí no está hablando de rituales religiosos, porque hay mucha gente que cree que está adorando a Dios con rituales religiosos, pero luego en su vida ya no vive para Dios, vive para sí mismo. Bueno, esas personas realmente no están adorando a Dios. Yo adoro a Dios cuando toda mi vida, todas las facetas, todos los aspectos, todas las dimensiones, todas las áreas de mi vida están, ¿verdad?, dedicadas solamente a Dios. Cuando yo le rindo mi vida a Él, cuando le entrego mi vida a Él. ¿Ok? Otra forma, ¿verdad?, de lograrlo es amando a su iglesia, ¿sí? Y esto es importante, porque hay creyentes que dicen, yo amo a Dios, pero yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con la iglesia. Porque en la iglesia, ¿verdad? Me traicionaron, porque me hirieron, porque me lastimaron, porque está llena de gente hipócrita, porque está llena de pecado. Y pues la verdad es de que tienen razón, ¿verdad? La iglesia está conformada por personas que hemos pecado, por personas que batallamos con la hipocresía, con personas, ¿verdad?, que herimos y lastimamos. Pero eso no es motivo para dejar de amar a la iglesia. Hay personas, ¿verdad?, que dicen amar a la iglesia, pero la iglesia no es prioritaria para ellos, ¿verdad? Es más, hablan mal de la iglesia y la evitan. Y eso es realmente un error, es una equivocación. ¿Por qué es un error? Porque es darle poca importancia a Dios y es hablar mal de Dios, ¿sí? La Biblia dice que la iglesia es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El cuerpo de Cristo es su iglesia. Entonces, cuando yo hablo mal de la iglesia o la evito, estoy hablando mal, estoy evitando el mismo cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar tan comprometidos con la iglesia como estamos comprometidos con Dios.
Por eso cuando no asisto a las reuniones, cuando no soy puntual, lo que estoy demostrando es que la iglesia para mí no es una prioridad y que tengo otras prioridades. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo a Dios que Él no es importante para mí, que Él no es una prioridad para mí. La Biblia dice en 1 Corintios 12:27, lo tiene ahí en su pantalla y en el boletín dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Subraya eso. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ahí el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, les está haciendo ver que ellos como iglesia son el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Por eso en el centro bíblico hacemos mucho hincapié en que todos aquellos que ya tienen a Jesús como su Señor y Salvador deben de dar los pasos necesarios para ser miembros de la iglesia, ¿sí? No en el sentido en que lo entienden los clubes o como lo entienden las tiendas departamentales por membresía, ¿verdad? Sino más bien asumiéndonos como parte, como integrantes del cuerpo de Cristo y que tenemos una función particular en ella. Por eso nosotros debemos de amar a la iglesia, debemos de comprometernos con la iglesia, porque esto me va a ayudar a comprometerme con Dios, amar a Dios, ¿sí? Y esto es importante que tus hijos lo vean, ¿verdad? Haz que tus hijos vean que tú llegas puntual a la iglesia, que no llegas tarde y te vas temprano, al contrario, llegas antes y te vas, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Pon como prioridad sobre cualquier otra actividad tu asistencia a las reuniones, a la asistencia a tu grupo de conexión, a la asistencia a las reuniones de oración, a la asistencia a la noche de adoración y Santa Cena, a asistir a la reunión conferencia. También es importante que tus hijos practiquen y te vean a ti practicar el ofrendar y el diezmar, ¿verdad? Que te vean participar en un grupo pequeño, que te vean servir en algún equipo ministerial, porque esta es la manera en la que tus hijos van a aprender desde chiquitos a amar a la iglesia. Finalmente, ¿verdad? Finalmente, para cerrar ya este tiempo de conferencia, ¿verdad? Otra manera es vivir para los propósitos de Dios. Ya no vivir para mí mismo, ya no vivir para otras personas, sino vivir para los propósitos que Dios tiene en mi vida. Y siempre voy a tener dos opciones en mi vida, o vivir para Dios o vivir para alguien más. ¿Verdad? Que puedo ser yo mismo, puede ser mi cónyuge, pueden ser tus hijos, etcétera, etcétera. Realmente nosotros lo sabemos por experiencia y lo sabemos porque la Biblia lo dice, la mejor decisión y que nos lleva a tener la mejor vida, la vida que Dios bendice, es cuando yo decido vivir apasionadamente para hacer la voluntad de Dios, cuando yo vivo apasionadamente para los propósitos de Dios. La Biblia dice en Romanos 14:8, si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces, si vamos a seguir viviendo aquí en esta tierra, asegúrate de ya no vivir para ti mismo, sino vive para el Señor, vive para honrar al Señor. ¿Verdad? Y si morimos, también es para adorar al Señor, es para honrarle a Él, para exaltarle a Él, ¿verdad? Porque nosotros le pertenecemos a Él, somos de Él, Él nos compró con un gran precio al venir a la tierra y rescatarnos, al morir en esa cruz, derramar su sangre preciosa y de resucitar, perdón, al tercer día, ¿verdad? Ahora, yo quisiera preguntarte, que me estás escuchando, que estás en Zoom o que estás en YouTube o que estás en el auditorio, tú ya le entregaste tu vida a Jesús. Tú ya tienes una relación con Dios. No te estoy preguntando a qué religión perteneces, porque eso es, francamente, es otro boleto. Esa es otra cosa muy diferente. ¿Verdad? Te estoy preguntando si tú ya le dijiste a Dios, quiero que tú seas mi Salvador y quiero que tú seas el amo, el Señor, el jefe de mi vida. Si tú nunca se lo has dicho, aún no tienes una relación con Dios, pero la buena noticia es que Él te ama tanto, que Él ha hecho todo lo necesario para que tú la puedas comenzar ahora mismo. Solo basta que se lo digas.
Y yo voy a tener el privilegio en esta tarde de guiarte para que tú puedas comenzar una relación personal con Dios al hacerlo tu Señor y Salvador. Cierra tus ojos y dile las siguientes palabras al Señor, si te es posible cerrar los ojos, ¿verdad? Dile lo siguiente y créelo de todo corazón. Dile, querido Dios, reconozco que me he equivocado muchas veces. Te he fallado y me he alejado de ti. Pero ahora quiero regresar a ti y quiero tener una relación contigo. ¿Podrías, por favor, perdonar todos mis pecados? Quiero entregarte mi vida para que tú seas el Señor, el amo, el director de mi vida. Y te pido que me rescates, que me salves. Quiero volver a tus brazos. Por favor, dirige mi vida de ahora en adelante. Yo te entrego mi vida, la traigo como una ofrenda viva y te la entrego. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú le dijiste esta oración a Dios por primera vez y lo hiciste de todo corazón, creyendo cada palabra, te felicito porque ahora tienes una relación con Dios. Y allí, a los que están en el auditorio, les hemos entregado una tarjeta de bienvenida. Les invito para que la llenen y en la parte de abajo donde dice mi decisión de hoy, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar la opción número 1, márquenla y al salir ahí en el vestíbulo en la mesa roja, entréguenla para que les entreguen un regalo donde van a encontrar información sumamente importante de cuáles son los pasos siguientes a dar en tu relación con Dios. Quiero recordarles que también ahí en su boletín hay dos preguntas muy sencillas para que tú sigas pensando en lo que hemos aprendido el día de hoy. Y también está un versículo para memorizar que está en Hebreos capítulo 10, versículo 12, que dice, cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Apréndetelo de memoria con tus hijos, con tu familia, para que lo tengan la palabra de Dios grabada en su mente y en su corazón. Y les quiero hacer una atenta y cordial invitación para que el próximo domingo 23 de junio del 2024 nos acompañen a la cuarta conferencia de la serie que iniciamos a propósito de las elecciones de México y que se llama ¿Cómo hago a Dios mi presidente? ¿Sí? Si tú estás inconforme con los candidatos que quedaron, te voy a mostrar a través de esta conferencia que tú puedes, ¿verdad?, asegurarte de que el presidente de tu vida y de tu familia sea Dios. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Así que te invito para que invites a otras personas, ¿verdad? La próxima semana, domingo 11:30, ya sea en el auditorio de forma presencial o por Zoom, o ya sea también por nuestro canal de YouTube, que ustedes, aquí está el código QR para que puedan ingresar, ¿verdad?, a este canal, ¿verdad? Se llama Centro Bíblico SLP y ahí ustedes pueden revisar estas conferencias, las conferencias pasadas que tenemos, ¿verdad?, subidas ahí para ustedes. Asegúrense de darnos un me gusta, de suscribirse y de activar las notificaciones. Me gustaría cerrar haciendo una oración por todos los papás que están hoy reunidos, que están hoy conectados, que están hoy mirando esta transmisión y me gustaría poder orar por ustedes. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti muy agradecidos porque tú eres el mejor Padre que hay. Eres nuestro Padre celestial. Y Señor, nosotros nos encanta tenerte a ti como nuestro Padre y tener una relación contigo. Te damos muchas gracias porque tú nos amas y porque, Señor, tú nos guardas, nos cuidas, nos bendices. Ahora te queremos pedir por cada familia que está hoy aquí en el auditorio o conectada por Zoom o viéndonos en YouTube, Señor, y te pedimos tu bendición para cada familia y muy especialmente para cada papá. Señor, permite que tú puedas levantar a una nueva generación de padres que te amen, que te honren, que te respeten, que vivamos para ti, que podamos impactar positivamente a la siguiente generación, a nuestros hijos, y que, Padre, prediquemos a través de nuestro buen ejemplo, que podamos ser íntegros, que podamos ser congruentes, que, Padre, cuando nos equivoquemos, podamos reconocerlo rápidamente, podamos arrepentirnos y que podamos, Señor, corregir el rumbo de nuestras vidas. Señor, bendice a los papás. Si hay papás aquí que están enfermos, te pedimos que los sanes. Y Padre, te damos gracias por los papás que hoy
han comenzado una relación contigo. Bendice a las familias en este día y también esta semana. Ayúdanos en la escuela, en el trabajo, a quienes están de viaje. Señor, oramos, Padre, por aquellos que están desanimados. Te pedimos por aquellos que están enfermos. Y Padre, te traemos, te presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, como una manera de darte gracias y de reconocerte a ti. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Que tu bendición sea en la vida de cada papá. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios les bendiga y pues seguimos adelante con esta reunión, ¿verdad? Con esta última canción.